Hemos venido hablando estos días y este mes que pasó, el mes de marzo, sobre ese tema extraordinario basado en el libro de Colosenses. Cristo el Señor, primero en todo. Y yo quiero hacerle un par de preguntas a ustedes. ¿Los han engañado alguna vez? Sí, a mí también me han engañado. ¿Cuándo fue la última vez que lo engañaron? Uno puede decir, uy, acaban de engañarme, me monté en el taxi y ese taxímetro venía loco y me cobraron más. A veces nos pueden engañar en medio de un negocio o nos pueden engañar cuando nos dicen una mentira muy bien maquillada, o nos pueden engañar de diferentes formas y de diferentes maneras. Somos vulnerables nosotros como seres humanos al engaño. Y engañar tiene que ver con seducir, pero también otra mejor definición tiene que ver con aquello que da una falsa impresión, bien sea por apariencia, por afirmación o por influencia. Así que podemos ser fácilmente presas del engaño. Y yo quiero hablarles a ustedes hoy de algo muy importante y lo hemos llamado una firme advertencia. Y la advertencia es: no se deje engañar. Y es interesante que en el relato bíblico, tan pronto el hombre aparece en el escenario aquí en la tierra y Dios le dice una gran verdad, le dice: mira, el día que comas de ese árbol, ese día con seguridad vas a morir. No tardó mucho tiempo en aparecer el engaño y la mentira. Alguien se aparece y dice: no morirás, sino que sabe Dios y empieza allí a entretejer ese engaño. Así que desde el comienzo de la humanidad surgió también, junto con la verdad y a muy poca distancia, empezó a surgir eso llamado engaño. Y esas dos fuerzas han coexistido desde el comienzo de la humanidad y nosotros como seres humanos nos encontramos en la mitad. Muchas veces nosotros somos víctimas del engaño, pero muchas veces nosotros somos los victimarios, los que generamos también esos engaños de diversas formas y diversas maneras. A veces hay la idea de que el engaño, nuestro contexto y nuestro entorno ha tomado tanta ventaja, ha llenado tantos espacios que parece que la verdad estuviera en proceso de extinción. Ahora no escucha uno mucho tanto de el engaño y la mentira, sino a veces uno empieza a escuchar otros términos como la posverdad. Y la posverdad es conocida también como una verdad emotiva. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces uno dice, eso es así porque es que en ese momento yo me sentí así y eso es verdad. A veces ya no encontramos la definición de engaño como tal, sino es que la verdad es relativa, depende del contexto de dónde se dice y cómo se dice. Y a veces uno suele decir y escuchar también, no, es que lo que yo dije fue mal interpretado. Entonces ya no es el problema de quién lo dice, sino de quién lo interpreta. A veces encontramos que este engaño y la mentira ha permeado la familia. Muchas veces uno también en el contexto de la familia puede ser víctima del engaño entre los cónyuges o de los hijos a los padres, de los padres a los hijos. También puede llegar inclusive a las empresas, puede llegar inclusive a los colegios, universidades, hasta el gobierno también. Y escuchamos de casos que están sonando actualmente y siguen sonando que tienen que ver con un engaño que habíamos sufrido y no nos habíamos dado cuenta. Y ahora nos estamos despertando a la magnitud de ese engaño que ha escalado no solamente en nuestro país, sino muchos países. ¿Qué vamos a hacer entonces? Este engaño, esta manera sutil de muchas veces disfrazar y camuflar la verdad, también, déjenme decirles que se ha metido en la iglesia.
no solamente en algunas entidades donde uno escucha, ok, eso es propio de esas entidades que haya engaño, pero ha permeado también la iglesia y empezó a ser parte de la iglesia. Escuche bien, a partir del momento en que la iglesia surgió, a partir del momento en que la iglesia nace también al ladito ese engaño, como esa cizaña que crece juntamente con la mata de trigo de manera simultánea. La situación de la iglesia en Colosas era así. Ellos estaban pasando por una situación donde estaban sometidos y estaban parados en un punto donde estaban siendo expuestos al engaño. Y ellos estaban diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejar entonces esta situación? Por eso Pablo, hablando a los colosenses, usa unas expresiones y vamos a estar leyendo en un momentico allí, si pueden abrir sus Biblias, en el libro de Colosenses, capítulo 2, del 8 al 15. ¿Sí? Colosenses 2, del 8 al 15. Si tiene su Biblia, puede abrirla. Si no, tenemos algunas Biblias para quien la necesite. Y Pablo en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, ahí comenzando el versículo 8, comienza diciendo estas palabras. Dice, no se dejen engañar. Hay otra versión que dice, no permitan que nadie los atrape. Otra versión lo traduce como, miren que nadie los haga cautivos. Y lo que quiere decir allí, y esa forma como inicia Pablo hablando, está dando a entender que usted, escúcheme bien, que usted y yo somos responsables de no dejarnos engañar. Usted tiene la responsabilidad y yo tengo la responsabilidad de no dejarme engañar, de no dejarnos engañar. Es verdad que a veces caemos en trampas donde somos inocentes y no nos dimos cuenta de que estamos cayendo acá en una trampa. Pero en términos espirituales tenemos la gran responsabilidad de no dejarnos engañar. Hay una recomendación para no dejarse engañar, y ahorita vamos a hablar de lo que nos dice este pasaje, pero la recomendación para no dejarse engañar es que necesitamos conocer la verdad. En la medida que nosotros conocemos la verdad, va a ser muy difícil que alguien venga con una noticia o algo diferente a nosotros que nos haga tambalear, confundir y que finalmente sucumbamos en el engaño. Pero no es suficiente con conocer la verdad. Es necesario permanecer y creer esa verdad. Porque muchas veces el problema es que permanecemos en la verdad por muy poco tiempo y si nos descuidamos, entonces somos víctimas del engaño. Yo les invito para que abramos un momentico allí, el libro de Colosenses, capítulo 2. Y vamos a leer del 8 hasta el 15. Y voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes pueden seguir esa lectura. Dice así, no permitan que nadie los atrape con filosofías y huecos disparates, elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz.
De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Hay por lo menos 3 recomendaciones, 3 principios básicos que usted debe tener en cuenta para no dejarse engañar. Y el primer principio, el primer concepto es que nosotros estamos completos en Cristo. Y allí en el versículo 10 dice que nosotros estamos completos mediante la unión en Cristo. Y cuando habla de que nosotros somos completos es que Dios en su soberanía y en su sabiduría nos dotó a nosotros de absolutamente todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida cristiana de acuerdo al deseo, de acuerdo a la forma que Dios quiere para nosotros. Tenemos todo lo necesario que nosotros vamos a usar en nuestra vida cristiana. No hay nada que Dios se haya reservado para darnos a nosotros para poder llevar a cabo la vida cristiana de una manera que vayamos creciendo continuamente. Pero dentro de esa plenitud que tenemos en Cristo, usted puede decir, pero un momentico, a veces yo siento que hay cosas que me hacen falta en la vida y que si las tuviera de pronto sería más feliz. De pronto sería mejor, de pronto las cosas funcionarían, fluirían de una mejor manera. Pero yo creo que Dios, a la luz de su palabra, nos ha dado, absolutamente todo lo que necesitamos. Y miren, nos ha dado una identidad. La identidad que nosotros tenemos como hijos de Dios está basada precisamente en lo que Dios ha hecho por nosotros, a favor de nosotros. Dios decidió darnos a su Hijo como la única forma en que nosotros pudiéramos tener acceso a Él, a Dios Padre. Así que nuestra identidad basada en lo que Dios ha hecho por nosotros, pero también está basada en lo que Dios dice acerca de nosotros. Dios ha dicho de nosotros que somos sus hijos, amados, su especial tesoro, que somos algo muy extraordinario en las manos de Él. Pero nuestra identidad también está basada en lo que Dios piensa acerca de nosotros. Y Dios dice, mire, mis pensamientos para mis hijos son pensamientos de bien, son pensamientos de paz. Yo quiero darle lo mejor que ellos necesitan. Nuestra identidad como seres humanos normalmente viene siendo formada desde el momento en que nosotros nacemos. Muchas personas intervienen formando y forjando nuestra identidad. Intervienen nuestros padres, ¿verdad? Intervienen nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros maestros, nuestros líderes. Todos, en cierta medida, como que se creyeran con el derecho de intervenir en la formación de nuestra identidad. Pero nuestra identidad real está basada no en lo que dicen las personas, no en lo que nos hacen creer las personas, no en lo que piensan las personas de nosotros, sino en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios piensa y en lo que Dios hace a través de nosotros. A veces pasamos por situaciones donde muchas veces nos encontramos por personas que les gustaría cambiar algo de nuestras vidas o les gustaría de pronto quitar algo o modificar algo de nuestras vidas porque de pronto, así como somos, no somos del gusto completo para todas las personas y quieren quitar, poner o modificar algo en nuestras vidas. Algo muy importante es que cuando nosotros llegamos a Jesús y le reconocemos como nuestro Salvador, Él nos acepta tal y como somos, absolutamente así como somos. No tenemos que hacer nada para cambiar, para llegar a Cristo. Pero cuando llegamos a Él, Él dice, bien, has iniciado un gran proceso y yo ahorita me voy a encargar de colocar en ti mi identidad y me voy a encargar de quitar cosas que no te ayudan a ti, que te hacen daño a ti y que hacen daño también a otras personas. Y te voy a ir moldeando y transformando continua y progresivamente. Pero tranquilo, yo me encargo.
yo me voy a dar, digámoslo así, ese permiso de hacer los ajustes en tu vida y voy a forjar en ti mi identidad. Por eso estamos completos en Cristo. Hay tendencias, doctrinas que a veces nos hacen pensar y nos inquietan pensando que todavía hay cosas que no tenemos de Dios y que necesitamos demandarlas de Él, o necesitamos reclamarlas, o necesitamos hacer algo para que Él nos las dé a cambio. Pero no es así. No solamente Dios forja nuestra identidad, pero también Dios se encarga de darnos valor. Dios nos da un avalúo extraordinario. Y Dios dice, mire, usted es tan valioso, dijo Él, que yo voy a dar lo mejor del cielo para rescatarlo a usted. Usted es de gran valor, que yo doy lo mejor que yo tengo en el cielo para rescatarlo a usted. Y ese fue Jesús. Él vino del cielo exclusivamente porque usted es valioso para Dios. Pero también sigue diciendo, mire, si usted se me llega a escapar de mi redil, de mi rebaño, usted es tan valioso que yo me voy a buscarlo. Y lo voy a buscar hasta encontrarlo, porque usted es valioso y quiero que lo sepa, que usted vale mucho. Por eso dice, mire, dejo mis otras ovejas guardaditas y voy a buscarlo a usted, porque usted vale mucho. Y Dios dice también, mire, a usted, su fe que ha puesto en mí es tan valiosa que vale más que el oro. Así que cuando pase por situaciones difíciles, no se preocupe, no se intranquilice, es que usted es tan valioso que lo estoy puliendo, porque vale más, mucho más que el oro. Dios, en esa plenitud que tenemos en Él, nos da identidad, nos da valor, pero también Dios nos da seguridad. Hay un pasaje extraordinario ahí en el Antiguo Testamento que dice, mire, dice, no tengas o no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, quien te esfuerzo. Y escucha estas palabras, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Alguien puede decirle a usted eso? Usted no lo puede escuchar de su papá, de su mamá, de nadie, ni de su pastor, inclusive es exclusivo de Dios. Dios dice, mire, no tenga miedo, yo lo voy a acompañar. Es más, siempre, dice Dios, en todo momento lo voy a ayudar y lo voy a cuidar. Solo necesita que usted me pida la ayuda cuando la necesita. Pero ahí voy a estar, porque usted es valiosísimo para mí. Yo me encargo de darle seguridad. Tan es así la seguridad que tenemos de Dios, que Dios dice, mire, si alguien le hace algo a usted, tranquilo, no se me preocupe, yo me encargo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En pocas palabras, cuando alguien se mete con usted, adivine con quién se está metiendo, con Dios mismo. Pero Él dice, tranquilo, en su momento, en su tiempo, y cuando yo me encargo de ejercer mi venganza, va a doler a la persona que de pronto le ha tocado o le ha afectado a usted. Eso tiene que ver con la identidad que tenemos en Dios, porque estamos completos, absolutamente completos en Cristo. Hay muchas ideas, muchas tendencias que hacen que nosotros empecemos a dudar de Dios y de lo que nos ha dado. A veces nosotros mismos podemos llegar a pensar, y sí, pero mire, si yo de pronto tuviera algunas cosas extras en mi vida, si pudiera tener carro, o pudiera tener de pronto mi propia casita, o de pronto si pudiera viajar y conocer más, yo estaría completo. ¿Será eso verdad? O de pronto llegamos a decir, bueno, si tengo problemas de salud, si yo tuviera una salud adecuada, si no me doliera lo que me está doliendo por mucho tiempo, yo sería completo en Jesús, en Cristo, ¿verdad? O de pronto a veces nos hacen falta personas. El que está casado quiere tener hijos, quiere tener nietos. Si yo tuviera hijos, si yo tuviera nietos, yo estaría completo, realizado, ¿verdad? No. Dios nos ha dado todo, absolutamente todo lo que necesitamos, y Dios dice, usted está completo, tiene absolutamente todo lo que necesita para poder vivir y funcionar
de la manera adecuada. Hay algunos que lleguen a decirle, mire, si usted necesita algo, pacte con Dios. O si necesita algo, siembre para que Dios le dé a usted eso que ha sembrado de una manera multiplicada. O declare que usted está bien y de esa manera entonces usted va a tener lo que ha declarado. Cuidado, cuidado, porque la advertencia que nos hace aquí Pablo es: no se deje engañar. Eso está muy de moda hoy día y por todos lados está sonando eso. Cuidado, dice Pablo, no se deje engañar. Hay una razón más, ¿sí? Y es que nosotros tenemos una vida nueva. Por naturaleza, cuando nosotros, antes de creer en Dios, todo lo que hacíamos, dice la Biblia, era en oposición, era en una manera en que nosotros estábamos enfrentándonos a Dios, y la palabra de Dios nos dice de manera clara que nosotros éramos adversarios de Dios, éramos enemigos de Dios, y esa era nuestro estilo de vida. Así vivíamos y así nos portábamos nosotros. Y hubo un momento culminante en que Dios llegó a nuestras vidas, nos transformó y nos dio una nueva vida para vivir. Una vida que no se puede encontrar absolutamente en un lugar diferente que en Dios. Hace varios meses probablemente ustedes escucharon acerca de una señora, una mujer que donó el corazón de su hijo, que había tenido un accidente y murió. Y ella donó el corazón de su hijo a una persona que no conocía. Y ella quiso conocer a este hombre que había recibido el corazón de su hijo. Cuando ella le conoció y se acercó y escuchó palpitar el corazón de su hijo en el cuerpo de otra persona, ella no aguantó más y se puso a llorar. Ella escuchó el corazón de su hijo que fue trasplantado en el cuerpo de otra persona. Fue un momento extraordinario y emocionante para esa mujer. Mi hijo se fue, pero su corazón siguió latiendo aquí. Dios escucha el corazón de su hijo, de Jesús, en su cuerpo, en su vida, en la de usted, cuando usted decide dejarle a Él el control. Y Dios se pone contento cuando escucha el palpitar de Jesús en su vida, en su cuerpo. Pero lo interesante es que nosotros no somos extraños a Dios, no somos alguien que de pronto no conocíamos y que recibimos algo, no. La Biblia nos dice que Él, a través de esa nueva vida, nos dio el derecho de ser sus hijos. Y Él quiere escuchar el corazón de su hijo a través de usted, de su cuerpo. Ahora, Dios no solamente transformó nuestra vida, nuestro cuerpo, transformó también nuestra mente, transformó también nuestra forma de pensar. La Biblia nos dice que nosotros inclusive llegamos a tener la mente de Cristo. Quiere decir que tenemos digámoslo así, por la ayuda de Dios, la capacidad de pensar como Cristo de pronto pensaría, de reaccionar como Él reaccionaría, y eso es parte de la vida nueva que Dios nos ha dado a nosotros en el momento en que nosotros creímos en Él. Esa vida nueva que nosotros hemos recibido, dice acá en el texto que cuando Él llegó, Él perdonó absolutamente algunos pecados. ¿Dice así el texto? No, dice perdonó todos nuestros pecados. Él no se reservó algunas cosas feas y terribles que nosotros hicimos de difícil perdón y dijo, oye, yo le perdono hasta aquí este saldito, pero el resto está muy bravo. Eso está complicado. Eso no, por ahora no. Esperemos a ver. No, Él dice que Él perdonó absolutamente todos nuestros pecados. No se reservó absolutamente nada en perdonarnos. No importa el tamaño del pecado, no importa el color del pecado, no importa lo reiterado del pecado. Dice que Él perdonó absolutamente todos esos pecados. ¿Por qué? Porque Él nos otorgó una vida nueva cuando nosotros decidimos depositar nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador. No importa qué tan terrible había sido nuestras vidas, qué tan terrible había sido y qué tan alejados estábamos nosotros de Dios. Él, cuando llegamos al encuentro,
Él dijo, ok, te perdono, te doy la opción de una nueva vida y literalmente hagamos borrón y cuenta nueva. Pero si tú en el transcurso de tu vida vas a pecar, necesitas algo, necesitas confesar continuamente para que podamos mantener esa comunión permanente. A veces nosotros como seres humanos tenemos una tendencia que tiene una fuerza bastante grande. A veces tenemos esa tendencia de cuando tenemos algún problema con otra persona, de sacar todo ese antecedente y decirle, es que usted me hizo, es que usted me miró, es que... Y parece que todo eso que aparentemente habíamos arreglado, lo volvemos a sacar y volvemos a ponerlo sobre la mesa. Y uno dice, oiga, pero luego de eso ya no habíamos hablado, de eso no habíamos arreglado usted y yo. Muy probablemente no. Dios no es así. Dios nunca nos saca en cara todas las cosas que nosotros le hemos hecho a Él y qué tan terrible nos hemos portado con Él. Dios no nos saca eso en la cara. Cuando Él perdona absolutamente todo. Hace tiempito leímos un libro en nuestro grupo de crecimiento y dentro de los apartes decía, mire, y hablando de los hombres, las diferencias entre hombres y mujeres, y decía, a veces las mujeres no son histéricas, sino históricas. Cuando uno habla con ellas, si hay alguna diferencia, sacan toda la lista. Y yo creo que no siempre es cuestión de que así son las mujeres, así somos los seres humanos. A veces cuando tenemos cosas que arreglar, sacamos toda la lista y dice, mire, mire, mire. Y se acuerda, hace 3 años cuando fuimos de vacaciones a la playa y usted no me invitó a una limonada de coco. ¿Verdad? ¿No? Ni me di cuenta, ya ni me acuerdo. Y a veces es así, cuando llegamos a Dios, Él dice todo. Y no le voy a reclamar absolutamente nada sobre lo que ya nosotros arreglamos. Tenemos una vida nueva, pero hay más. La palabra también nos dice que toda nuestra deuda que nosotros habíamos adquirido con Dios fue absolutamente pagada. Y mire, yo quiero que volvamos a mirar estos últimos versículos allí en Colosenses 2. Miremos el 14 y el 15. Dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, las avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Alguno de ustedes acá tiene deudas? Mejor no levante la mano. Sí, las deudas son una carga tan grande en la vida de las personas que generan muchas veces un daño tan grande, y uno dice, es que si no es por las deudas yo no podría adquirir, pero a veces son tan fuerte el impacto de las deudas en nuestras vidas que pueden hacer que perdamos el sueño, que pueden hacer que perdamos inclusive la salud, que perdamos la paz, el gozo, podemos perder amigos por causa de las deudas, podemos perder hasta la familia por causa de las deudas. Miren, se dice que la deuda externa de los Estados Unidos es tan grande que aún esta generación y los hijos y los nietos ya nacen endeudados. No han nacido y ya están endeudados. Y así es muchas veces nuestras deudas o la deuda que nosotros adquirimos con Dios por causa de nuestro pecado y de nuestra desobediencia. Nacemos endeudados, nacemos sin la opción de decir, un momentico, pero ¿yo qué hice para nacer endeudado con Dios? El hecho de haber nacido bajo la condición de ser humano, pecador, que se rebela de manera natural contra Dios, implica que nacemos con una deuda con Dios. Hay otras deudas que en la vida del ser humano son sumamente importantes. A veces nosotros tenemos la deuda del perdón. A veces hay personas a quienes nosotros debemos perdonar y nos negamos a perdonarlas. Y esas deudas, ¿cómo pesan también? ¿Cómo hacen daño? A veces tenemos la deuda de amar a las personas. Hay personas que nos cuesta muchísimo trabajo amar. Como suele decir el hecho, mire, yo lo mastico, pero es que cuesta mucho trabajo tragarlo. No me pasa de aquí.
Si la Biblia dice, mire, hay que amar no solamente a los amigos, hay que amar a los enemigos. Así el más terrible, hay que amarlo, pero ¿cómo nos cuesta? Y es una deuda grande que a veces mortifica. A veces tenemos deudas, a veces hacemos algo contra alguien y nos toca confesarle eso a esa persona. Y a veces el hecho de no decirle, mire, es que yo hice algo contra ti y estoy avergonzado, me duele. Y el hecho de no confesarlo, cómo pesa y cómo afecta a nuestras vidas. Cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús y le reconocemos como Salvador, Él dice que Él pagó absolutamente todas nuestras deudas. Él pagó todo lo que nosotros debíamos con Él y la deuda era absolutamente grande, impagable. Nosotros, la verdad, no podíamos pagarla. Dios dice, mire, si alguien peca, yo pido solamente una cosa y se llama la muerte. Pero si usted muere y paga la deuda, igual va a estar separado completamente por la eternidad de mí, de sus seres queridos, va a estar atormentado todo el tiempo. Así que yo lo pago por usted, porque yo quiero finalmente que usted esté conmigo allí en el cielo. Estuvimos por mucho tiempo nosotros como seres humanos reportados en ese data crédito espiritual allá en el cielo. Estuvimos reportados allá y no podíamos porque nuestra deuda era de difícil pago. Llegamos al punto de llegar a un cobro jurídico y llegamos al punto en que realmente nosotros teníamos un embargo espiritual y estamos al punto de ser expropiados espiritualmente también, de una extinción de dominio porque no podíamos pagar. Y ahí dijo, un momento, este Señor llegó a mí, creyó en mí y yo pago la deuda que Él tenía. Nadie más podía pagarla. Yo pago, yo respondo, dijo Jesús. Y Él finalmente estableció una ley de habeas data espiritual. Conoció nuestra cuenta, modificó el contenido de esa cuenta y finalmente dice que clavó en la cruz toda esa acta de pecados que era contra nosotros. Y dice que las exhibió allí públicamente en la cruz, triunfando sobre ellas y nadie nos puede acusar sobre eso. Así que si alguien pretende llegar a usted a engañarle, usted puede decir, oh momentico, mire, yo tengo plena seguridad en que todo lo que yo he recibido de Cristo me hace completo. Estoy completo en Él. Y no solamente estoy completo, Dios me ha dado una vida absolutamente nueva. Y eso es garantizada porque Él lo ha dicho. Pero no solamente eso, toda la deuda en que yo incurrí con Dios, Él la pagó. Y la expuso públicamente para que todo el que se acercara pudiera ver, ay, paz y salvo, no debe absolutamente nada. Así es. Así que esa advertencia que estaba haciéndole Pablo a los colosenses le dice, mire, mucho cuidado, no se deje engañar. Va a escuchar a usted muchas veces de una manera de pronto muy adecuada, muy colorida, algunas supuestas verdades, pero usted tiene que verificarlo acá con la palabra y decir, si está de acuerdo a la palabra, ok, pero si no está de acuerdo, si se sale, por ahí no es, y no es conforme a lo que a mí me han enseñado. Otra vez, no es suficiente con conocer la verdad, es necesario creer la verdad y es necesario también permanecer en la verdad. Y recuerde, usted está completo, absolutamente completo en Cristo. Usted tiene vida nueva y Dios le ha dado a usted una identidad que depende de Él. No depende de las otras personas, ni de sus padres, ni de sus compañeros, ni de sus líderes, ni de sus jefes, absolutamente de nadie. Depende de Dios. Y usted también tiene absolutamente toda la deuda que tenía con Dios pagada. Nadie le puede reclamar. Es verdad que día tras día nosotros ofendemos, pecamos, pero tenemos también la solución. Una vez confesamos y nos apartamos, borrón y cuenta nueva. Muchas veces durante nuestra vida, es verdad. Yo quiero dejarle unas preguntas antes de terminar. ¿Cómo vive usted la verdad de que usted está completo en Cristo? ¿Cómo vive?
¿Se le nota? ¿Se le nota que usted está completo? ¿O de pronto no se le nota tanto porque son más las quejas por lo que le, entre comillas, le falta que por lo que tiene? Otra pregunta, ¿de qué manera usted está aprovechando esa vida nueva que tiene en Jesús? ¿Eso le genera a usted tranquilidad, bienestar, descanso? ¿Ha asumido un compromiso con Dios a causa de esa vida nueva que Dios le ha dado? Y la última pregunta, ¿de qué manera usted puede apreciar el perdón de esa deuda que Dios canceló para usted? ¿Cómo lo aprecia usted? ¿Se evidencia en su vida gratitud para con Dios? ¿Se evidencia gozo? ¿Se evidencia la generosidad? Porque lo que Él pagó era literalmente impagable y Él lo pagó todo. ¿Se le nota a usted que está agradecido, que es generoso también por todo lo que Dios le ha dado? ¿Por qué no oramos? Y damos gracias al Señor por su palabra. Señor, en verdad queremos agradecerte. Te queremos agradecer porque tú nos enseñas a través de tu preciosa palabra. Y te agradecemos, Padre amado, porque en verdad tú nos haces la advertencia que no debemos dejarnos engañar. Nosotros somos tan valiosos para ti que hay muchas corrientes, doctrinas, ideas que salen que van a tratar de desviar nuestra sincera fidelidad a ti. Pero es tan grande lo que nosotros hemos recibido de ti que en verdad a veces no somos tan conscientes. Tú nos has garantizado que tenemos todo lo que necesitamos para vivir. Que a veces tú no nos das cosas porque muchas veces son solo deseos, pero no es lo que necesitamos. Padre, tú te encargas de nuestra seguridad. Tú nos acompañas, nos cuidas, nos proteges, Señor. Padre, tú nos has dado una vida nueva. Y qué rico que es vivir esta vida nueva. Hemos empezado a degustar solamente algunos pocos sabores de lo que es esa vida nueva. Pero cada día preparas para nosotros un banquete extraordinario que quieres que disfrutemos contigo. No importa si estamos pasando por situaciones fáciles o difíciles, tú dices que preparas un banquete aún en presencia de nuestros angustiadores. A veces son personas, circunstancias, temores. Aún en medio de esos angustiadores nos sustentas y nos alimentas. Y Padre, estamos endeudados contigo. No podíamos pagar esa deuda. Era impagable y tú la pagaste. Y no solamente la pagaste, sino que nos otorgaste a nosotros un lugar en el cielo. Tú quieres que estemos contigo por la eternidad. Y Padre, nosotros queremos estar contigo por la eternidad. Todo esto que conocemos a través de tu palabra se va a hacer realidad de quién eres tú cuando te veamos allí. Y es un momento y va a ser toda una eternidad que vamos a tener para conocerte. No alcanzamos a imaginarlo, Señor, pero por lo que leemos en tu palabra sabemos que va a ser algo extraordinario. No queremos perder esto y es seguro que no lo vamos a perder porque tú lo has garantizado. Señor, te agradecemos por amarnos tanto. Te agradecemos porque, Señor, en verdad aún nuestra vida, durante todos los días de nuestra vida, no sería suficientes para agradecerte todo lo que has hecho. De algunas cosas somos conscientes, de otras cosas no somos conscientes de todo lo grandioso y maravilloso que tú has hecho a favor nuestro. Te agradecemos, mi Padre, y ayúdanos a vivir continuamente en una actitud de agradecimiento contigo. Guíanos, Señor, para que cada día podamos experimentar la comunión contigo. Te alabamos, Señor, y te agradecemos por hablar a nuestros corazones. Y, Señor, pedimos que tu palabra haya caído en tierra fértil,
que es verdad que no siempre logramos aplicar todo lo que escuchamos de tu palabra, pero es verdad también que tú nos brindas las oportunidades para hacerlo. Guíanos, Señor, y te agradecemos por estar aquí en medio nuestro. Oramos, Señor amado, en Cristo Jesús. Amén.